Innsbruck, ubicada en el Valle del Inn y siendo capital del Tirol en Austria, es el corazón de los Alpes, rodeada y custodiada por tres altas montañas. Al norte, la Norrkette, con 2.334 metros sobre el nivel del mar, y la Patscher Koffel, con 2.246 metros sobre el nivel del mar, y al sur, la Nordspitze, con 2.400 metros. Su mayor actividad, los deportes invernales. Con su ubicación única en medio de los Alpes, es el lugar ideal para la práctica del esquí en el invierno y montañismo en el verano. Ciudad con una población de 130.000 habitantes. Data del siglo XII y su nombre significa Puente del Inn, ya que nació como importante punto del cruce del río y Valle Inn, siendo el camino más sencillo para atravesar los Alpes, lo que servía para cobrar un pago a la ciudad, lo que generó un desarrollo para la prosperidad de Innsbruck. Ha sido 2 veces sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, en 1964 y 1976, sustituyendo a Denver. El Goldenes Dach, el tejado dorado, ubicado en el casco histórico de la ciudad, siendo el símbolo más famoso de ella, se diseñó como residencia al soberano del Tirol y posteriormente se agregó una loggia, donde se encuentra el Goldenes Dach, finalizado en 1500. Contando con 2.738 azulejos bañados en oro, conmemorando así la boda del emperador Maximiliano I con su segunda esposa Blanca María Sforza. Bajo el tejado se encuentra un balcón decorado con 8 escudos de armas que representan los territorios del imperio de Maximiliano en su tiempo. El Hofburg, Palacio Imperial de la Corona de los Habsburgo, con origen en el año 1460. Y considerado uno de los 3 palacios más significativos culturalmente en el país, junto con el Hofburg y el Schönbrunn, ambos en Viena. El Hofburg de Innsbruck, aparte de ser un palacio residencial de los Habsburgo durante 450 años, incluye el antiguo colegio de mujeres nobles, la capilla de plata, la Hofkirche con el cenotafio del emperador Maximiliano, la Universidad Teológica, el Museo de Arte del Tirol, la Catedral de Innsbruck y el Congreso, obteniendo la reputación del edificio más bonito del periodo gótico tardío. La estructura incluía fortificaciones medievales a lo largo de la muralla oriental de la ciudad, como la Puerta Rummel, más tarde convertida en la Torre Heráldica en 1499. Su mayor embellecimiento bajo el mando de la emperatriz María Teresa de Austria, entre 1754 y 1773, llevándolo a su imagen actual, de estilo barroco, y completando el palacio con la Riesensaal, la Sala de los Gigantes, que contiene pinturas de los hijos y nietos de María Teresa. El nombre de la sala hace referencia a los frescos originales de Hércules, que decoraban en su principio la habitación. Más adelante se instalaron los departamentos para la emperatriz Sisi del siglo XIX, quien solo pasó una noche en el palacio. El gran patio adoquinado del palacio mide 1.300 metros cuadrados y está encerrado por los pabellones del Hofburg. Durante las guerras napoleónicas, después de que los Habsburgo se vieran forzados a ceder el Tirol a los aliados bávaros de Napoleón en 1805, el Hofburg se convirtió en la residencia del rey bávaro en 1809. Después del Congreso de Viena, el Tirol fue devuelto a Austria. Hofgarten, parque imperial con 10 hectáreas, limitadas por el Hofburg, el Congreso y el Teatro Estatal. Durante su historia de 600 años fue un jardín renacentista, francés, y desde 1858 un jardín inglés. El Norrkette Cable Car. El Norrkette es una montaña y parte del parque natural más grande de Austria, el parque Karwendel, y se puede llegar directamente desde el centro de la ciudad en tan solo 20 minutos desde la estación al lado del Hofburg, diseño de la fallecida y única mujer ganadora del Pritzker, Zaha Hadid. La primera parada es el Zoo de Innsbruck, la segunda la Plaza Hungenburg, de donde la vista ya es impresionante, y de ahí se cambia del teleférico por vías al teleférico por cable que te lleva a los 2.334 metros sobre el nivel del mar al Sea Grüße, donde contarás con una impresionante vista, un restaurante y un mirador impresionante. La Patscher Koffel es una montaña y estación de esquí a 7 kilómetros al sur de Innsbruck. El pico de la cumbre tiene una altitud de 2.246 metros sobre el nivel del mar y para llegar se toma el teleférico. Durante los Juegos Olímpicos de Innsbruck de 1964 y 1976, en esta montaña tuvo lugar la carrera de descenso masculina, junto a las competiciones de bobsleigh y luge, en la cercana localidad de X. En invierno la montaña cuenta con 18 kilómetros de pistas de esquí. X
A inicios del siglo XIX surgió este pueblo para vacacionistas en verano, y tras ser sede de 2 Juegos Olímpicos, el pueblo de vacaciones tirolés adquirió fama internacional. Cuenta con un campo de golf y un lago llamado Lans. La St. Anne's Column. Esta columna se encuentra en el casco histórico en la Marie-Theresienstraße y se mandó a construir como un monumento conmemorativo al evento del año 1703, cuando las últimas tropas bávaras fueron expulsadas del Tirol el día de Santa Ana, el 26 de julio. Es de mármol rojo de Kramsach. Maria Theresienstraße. Pasear, ir de compras, sentarse en un café al aire libre, admirar los imponentes edificios barrocos y disfrutar de la vista panorámica de la ciudad. Así es la calle Maria Theresienstraße. Su larga historia de más de 700 años empezó con la presencia de unas pocas granjas en la parte nueva de la ciudad, la Neustadt. Con el paso de los años, cada vez más nobles construyeron sus casas en las inmediaciones de las puertas de la ciudad, cerca de la corte y con más confort que sus viejos y fríos castillos en el campo. Algunas de estas casas nuevas fueron reconvertidas en auténticos palacios durante la época del barroco. Algunos de estos imponentes edificios, como el Palais Gump, actualmente sede del Parlamento, o el Palais Trump. La Berg Isel es un monte de 746 metros situado al sur de Innsbruck. Desde 1952 alberga uno de los trampolines del torneo de los 4 trampolines. El Berg Isel Schanze fue construido de hormigón para los Juegos Olímpicos de Invierno 1964 para reemplazar a uno más viejo y pequeño. También se usó para los Juegos Olímpicos de 1976. El río Inn, o río Eno, es uno de los principales afluentes del río Danubio, que discurre por Suiza, Austria y Alemania. Tiene 517 kilómetros de longitud y drena una cuenca de 25.000 kilómetros cuadrados. Nace en los Alpes suizos, atraviesa la región austriaca del Tirol y su capital Innsbruck. Después se interna en Alemania, donde recibe el nombre de río Salzach. Su principal afluente desemboca en el río Danubio. El Zoo de Innsbruck, fundado en 1962 y lleno de animales alpinos, de los cuales la mayoría están en peligro de extinción. El zoo alpino contribuye muy sustancialmente a la protección y preservación de las especies alpinas. Es uno de los zoos a mayor altura del mundo. Un enorme oso pasea por su recinto. A pocos metros, las ágiles nutrias remueven las aguas del estanque. En la copa de un árbol, un quebrantahuesos observa con atención a los visitantes. Innsbruck, con sus blancos Alpes, su río Inn cruzando la ciudad. Su arquitectura barroca muestra el consentimiento a la ciudad por la corona de los Habsburgo.